Bienvenidos una vez más a su episodio de Topic Loop Podcast, el podcast donde usted se viene a enterar de todo lo que está sucediendo en el mundo de las tecnologías y donde nos viene a escuchar a mí, su host Carlos Pérez Tejada, y en este episodio a Álvaro Nadal, y donde estaremos debatiendo sobre un tema bastante picante y que está tocando todos los sectores del mundo entero y a nosotros como usuarios. Me estoy refiriendo a la crisis que hay con la escasez de microprocesadores o de procesadores también como tal. Así que no se despeguen, que aquí en Topic Loop le vamos a explicar qué es lo que está pasando, por qué existe esta crisis, a quién está afectando y cuándo saldremos de ella. Así que no se despeguen. Y estamos de vuelta aquí por Topic Loop Podcast. Álvaro, bienvenido. Tenías mucho tú que no participabas aquí. Un poquito, sí. ¿Cómo estamos, señores? Buenas noches. Bueno, estamos bien, Álvaro, y un poco preocupados por lo que está sucediendo con esta crisis de los procesadores. Pero para darle un poquito de contexto de lo que está sucediendo, actualmente en el mercado hay una escasez global de procesadores o de circuitos integrados. Y ese es el término correcto, circuitos integrados, claro. Y un tema que hay que explicar del por qué. Yo creo que el por qué más fácil que podemos darle al usuario, al que nos escucha, es que la demanda sobrepasó a la oferta, básicamente. Entonces, los equipos tecnológicos, después que llegó la pandemia, se dispararon la compra o el consumo, y esto puede, si ustedes recuerdan, durante el confinamiento, todos nos fuimos a casa. Todo el que no tenía computadora en casa tuvo que armar su setup de equipos electrónicos. Las empresas que no tenían computadoras quizás portátiles para darle a sus empleados para que pudieran trabajar, bueno, pues algunas tuvieron que hacer una inversión. Y nosotros que estábamos de lúdicos en nuestros hogares también hicimos ciertas compras de equipo electrónico, ya sea cámara para video streaming, ya sea de compra de consolas, ya sea una computadora gaming, ya sea tarjetas gráficas que también se dispararon durante este periodo. En fin, el consumo por los electrónicos se disparó y la demanda de aquellas fábricas no lo aguantó, básicamente. Eso no es totalmente cierto. Tenemos que ver el problema todavía más amplio. Recuerden que esto no es nada más un tema de microprocesadores, sino de circuitos integrados. Prácticamente hoy día la mayoría de los circuitos integrados que están a la venta no son circuitos expertos, sino que son microprocesadores de un nivel u otro. Claro. Y tenemos que entender de dónde es que viene la crisis. La crisis no es nada más que hay más demanda que la oferta que hay, sino que la oferta se está viendo duramente impactada por efectos medioambientales, elementos comerciales, elementos geopolíticos. Claro. Y a eso además le sumamos que justo cuando empieza la pandemia, la industria de la tecnología hizo 3 releases muy importantes. 100%. Nosotros tuvimos primero el upgrade de las tarjetas de video por parte de NVIDIA. Y claro, esto significó que muchos de las fábricas de por sí de microprocesadores se embarcan a suplir a NVIDIA con los microprocesadores, claro, que requieren. Y cuando hablamos de tarjeta gráfica, uno lo primero que piensa, bueno, pero las tarjetas gráficas son normalmente de consumo para computadoras que van a tener funciones gráficas o de juego. Pero aparece aquí el tema de los mineros. Claro que sí, de las criptomonedas. Que yo creo que todo se unió en un solo... Un perfect storm. Sí, exacto. Fue una tormenta perfecta en donde múltiples variantes chocaron entre ellas. Y es así. Por ejemplo, mira, un dato interesante sobre el tema del consumo de los equipos electrónicos. Por ejemplo, Acer, el que quiera, dijo que en el año 2020 sus ventas de equipos de computadores incrementaron un 40% en relación con el 2019. En el 2021, el consumo de PCs global, a nivel global, incrementó en un 55% respecto al 2019. O sea, más de la mitad. Más del doble, exacto. Entonces, otro dato importante es que, y ese fue el que tú mencionaste, las tarjetas gráficas se dispararon porque había mucha gente que quería comprar. Por ejemplo, yo conozco varios amigos gamers que querían armar su computadora durante pandemia. Incluso ahora todavía están detrás de tarjetas gráficas. Pero los scalpers, los mineros, se acabaron con toda la tarjeta. Y bueno,
si tú quieres explicar un poquito de cómo funciona el tema de por qué los mineros necesitan una tarjeta gráfica súper poderosa para poder... Es muy sencillo. Las tarjetas gráficas más que nada son unos procesadores expertos dedicados a hacer cálculo matemático de lo que se llama punto flotante. Y para poder hacer los cálculos de criptomonedas, o sea, lo que es la transacción de validación, es esa habilidad matemática de esos procesadores aprovecha la capacidad de cálculo de punto flotante. O sea, los algoritmos son muy similares. Por tanto, la máquina ideal para transacción de criptomonedas realmente es una tarjeta de video atada a una fuente de potencia y a un motherboard muy simple, donde en esencia la tarjeta de video hace el trabajo completo de la PC. Tiene el RAM, tiene la capacidad de procesamiento de hacer el cálculo y de repente yo puedo llenar un furgón con cientos, cuidados y miles de estas microcomputadoras del tamaño de una tarjeta de video con un power supply y yo puedo poner un furgón a producirme, qué decir, posiblemente miles de dólares al día haciendo cálculo de criptomonedas. Entonces, esto es muy atractivo. Yo no puedo competir y eso ha hecho que las tarjetas se mantengan en el orden, en algunos casos, hasta $3,000. Sí, es absurdo. Se dispararon los precios de las tarjetas. Incluso Nvidia, que fue una de las compañías que mencionaste, reconoció la situación que había con este tema del sobreprecio y optaron en reducir las tasas de tarjeta gráfica, en especial lo que son las 3080, la 3070 y la 3060 Ti. Que le dieron la última generación de... Claro, que le dieron ese boost para tratar de hacerla menos atractiva, pero ha sido imposible todavía. No. Y volviendo al Génesis, todos los equipos electrónicos utilizan circuitos integrados. Sí. Todos estos circuitos integrados no solamente son los microprocesadores. Claro. Nosotros tenemos, en todo sistema de computadoras hay una cantidad de otros procesadores son funciones expertas, funciones puntuales, que manejan diferentes sectores, ya sean de tu Northbridge o de tu Southbridge. Le hace todo lo que es interfaz hacia afuera de la computadora o todo lo que es interfaz hacia adentro de la computadora con relación al microprocesador. Y contrario a lo que muchos quizás piensan, en el mundo, tan solo 4 compañías son capaces de fabricar circuitos integrados utilizando nodos tecnológicos un poco avanzados. TSMC, Samsung, Intel y Global Foundries, que es una de las más conocidas. Y son solo estas 4 que tienen la capacidad... por lo menos de hacer las producciones... masiva. O sea, tenemos que entender que la producción por eso que esas grandes marcas, por ejemplo, van y contratan a Samsung, a Intel. Samsung, por ejemplo, en el boom de los iPhones, Samsung le producía casi todas las piezas, que todos los componentes internos que tienen los iPhones, porque es el que tienen la capacidad de poder suplir la gran demanda. El asunto es que mientras más nos vamos acercando a la miniaturización, vamos necesitando herramientas más expertas. En capacidad de fabricación en lo que se está construyendo ahora, las arquitecturas actuales, estamos hablando de 7 y 8 nanómetros de... Ya van por los 5 en los procesadores por ejemplo, de equipos móviles. Entonces, eso significa que yo necesito una herramienta de la generación anterior para hacer la herramienta de la generación siguiente. Y así yo voy avanzando. Y obviamente el que se quedó atrás ya se perdió de la carrera, menos que se aparezca con una cantidad absurda de dinero. Estas son industrias. La industria de los circuitos integrados en sentido general es una industria multibillonaria. Todo usa un microprocesador. Los juguetes más sencillos de los niños tienen, aunque sea un Arduino adentro, que es un procesador relativamente pequeño y simple, que todavía tiene más poder de procesamiento que lo mejor que había hace 10 años. Pero... sí, y un tema muy importante que tocaste es el tema de que es una industria muy grande y que produce mucho dinero. Pero montar una fábrica, y eso, o sea, la solución a esa cuestionante que hay con esa escasez de microprocesadores o de semiconductores es que tú dirás, bueno, si hace falta fábrica, creen una fábrica. Es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Por qué?
Porque montar una fábrica de semiconductores es extremadamente caro y toma bastante tiempo por la complejidad de tú hacer esos procesadores. Y así como lo dijo, eso es computación cuántica, a nivel cuántico es que se realizan esos procesadores. Por ejemplo, Intel, que es una de las compañías que ya mencionamos, con ese tema de la crisis, anunció que iban a invertir 20 mil millones en hacer solamente 2 fábricas en Estados Unidos. O sea, 2 fábricas. Estamos hablando que cada fábrica cuesta 10 mil millones de dólares. O sea, no es Carlos Pérez ni Álvaro Nadal que van mañana a montar una fábrica. Yo quisiera, pero no. Lo que hay que buscar mucho dinero para montarlo. Pero volviendo al tema original, eso es nada más un componente de la crisis de los procesadores. Otro problema serio es el conflicto político. No, hay un tema geopolítico. Hay una guerra comercial ahora mismo que se está librando entre Estados Unidos principalmente Estados Unidos y China, que definitivamente está poniendo una barda alta de brincar. Claro. Para la importación-exportación. Tenemos que entender que también construir un microprocesador no es 2 pesos de baquelita y 5 de estaño. Claro. Aquí ahí entran tierras raras que se producen en algunas partes del mundo. Y de repente empezamos con el tema de los acuerdos comerciales que tienen que existir para que todos los elementos que hacen un microprocesador se junten. Y tenemos que entender que un microprocesador no se fabrica solo. Se fabrica sobre un gran wafer, una gran, vamos a llamarle una galleta, donde se repite el mismo procesador y después se corta. Y normalmente son millones de microprocesadores en una galleta. Que eso es muy interesante. El que no lo ha visto puede buscar videos o imágenes en YouTube, en Google, lo que sea. Y esos cortes a mí me parecen fascinantes. Porque tú lo ves y todos esos microprocesadores, porque a veces lo cortan en una sola galleta, así como tú lo pones, y tú lo ves todo dentro de este círculo y tú dices, wow. Pero ¿qué sucede? El fabricante principal de las galletas es Taiwán. Sí. Taiwán lleva ya 1 año y pico pasando por una sequía terrible que, aunque no debería de afectar directamente a la producción de microprocesadores, sí afecta a los que lo fabrican, a los obreros. Claro. Y de repente la crisis económica que se ha desatado en Taiwán por el problema de la sequía está afectando su capacidad también de producción. De producción, claro. A esto le sumamos a la pandemia de COVID, que limita el movimiento de las personas, y este es el tipo de cosas que al final del día la máquina que lo fabrica es un robot, pero requiere de una intervención humana, controles de calidad. Estos son obreros nada más de boca, estos son expertos realmente de su industria. Claro, porque no es que tú vas a meter a un cualquiera a manejar todo el tema de la logística de esta fábrica. O sea, tú tienes que tener un know-how muy profundo de cómo entrar ahí. Y por ejemplo, ese mismo tema geopolítico que ha interferido en este tema de la crisis de los procesadores ha llevado y ha impactado a compañías. Por ejemplo, quizás la más conocida de todas, Huawei. Es un ejemplo. Huawei es un excelente ejemplo de cómo esta guerra geopolítica ha impactado y a su vez ha impactado negocios como la creación de sus procesadores. Huawei es una de las compañías que hacía sus propios procesadores para sus propios equipos, ya sea ellos utilizaban Intel, pero para su tableta y sus teléfonos móviles y sus wearables utilizaban procesadores internos que ellos lo fabricaban. Y Huawei tenía muy buenos procesadores, o sea, ellos hacían muy buenos procesadores. ¿Qué pasó? Con el impacto y el cierre, muchos de los procesadores que ellos realizaban utilizaban componentes que venían de Estados Unidos. Entonces, bueno, iban de Estados Unidos a China. Sí, bueno, como digo, fabricar una galleta de microprocesadores tiene muchos componentes, a veces en cantidades ínfimas, claro, pero sin eso no se da la sopa. Entonces, cada uno de esos ingredientes que van, si no llegaron, no se fabrica el procesador. Claro. Y un tema bastante interesante es que todas estas compañías han tratado de buscar optimizar de alguna manera, por más pequeña que sea, la producción de los procesadores. Porque quieren seguir produciendo. ¿Y qué pasó durante un tiempo, al inicio de la crisis? Que estas compañías se enfocaron en hacer los procesadores o cualquiera de estas partes internas que les resultaban más beneficiosos a nivel de... Donde había mejor margen. Claro. ¿Quiénes son mis mayores clientes? ¿A quién que yo le tengo que suplir? Incluso tuvieron que reajustar contratos con ciertas empresas. ¿Y qué sucedió con esto?
el sector de automotriz se vio extremadamente impactado porque no había un microprocesador suficiente para suplir la demanda de producción de carros. Dos empresas que sufrieron muchísimo fueron Toyota y General Motors, que tuvieron que disminuir lo que fue la producción de los vehículos porque no tenían... El caso de General Motors es una empresa que yo creo que ya a esta altura del juego está acostumbrada a sufrir, si no por una cosa o por otra. Pero siempre tiene la mano del tío Sam en el hombro para protegerla. Entonces, disminuyeron la producción de vehículos. Y, por ejemplo, ejecutivos de estas empresas procesadoras han dicho que tuvieron que renegociar los contratos con algunos de estos clientes y tuvieron que ajustar después, luego de que se dieron cuenta de que, caramba, nosotros también queremos lucrar, pero estamos afectando a la economía global. Entonces, tuvieron que hacer unos ajustes para poder producir procesadores para esas industrias, porque la industria automotriz, aunque no lo crea, a nivel global genera mucho dinero, impacta muchísimo lo que es la economía global, y tuvieron que decir, oye, no podemos dejar a los vehículos, a la industria automotriz que se cayera. La industria celular vende equipos que llegan hasta los $1,200 más o menos ahora mismo. La industria automotriz, el más chiquito que te vende, arranca en $10,000. Sí. Un Tata en la India. Entonces, o sea que algo tienen que mover, ¿no? Claro, entonces arrancan por ahí y eso hubo mucho tema con eso. Y es interesante cómo una sola industria, como la industria de producir microprocesadores, puede impactar al globo. Lo que pasa es que microprocesadores son, al igual que telecomunicaciones, comida, son transversales al resto de la industria. O sea, sin la industria de la comida, todo se pararía. 100%. Posiblemente sin la industria de la medicina, es otra industria que es transversal a prácticamente cualquier de eso, en una crisis. Combustible y energía es otro ejemplo. Microprocesadores, telecomunicaciones, estas son de las industrias que son plataforma de prácticamente todas las otras. Claro, nada más. Incluso impacta más por el tema de que vivimos en una economía global. El caso del buque que se quedó atravesado semanas en el canal de Suez. O sea, el transporte, nosotros que vivimos de traer, llevar y coger. Isla, en fin, dependemos de nuestra capacidad logística. Claro. Además de todos estos factores que afectaron la oferta, tenemos entonces los factores de demanda. Nuestra demanda subió por lo que explicamos de la criptomoneda. Claro. La demanda subió porque tanto Sony como Microsoft lanzaron sus consolas. Al mismo tiempo sucedió que la pandemia nos llevó a tener que trabajar más conectados. Esto no 100%. Solamente impacta la industria de las computadoras personales, sino que aquí vienen tabletas para los niños que también empezaron a tomar clases de manera remota en su casa, ya sea con tabletas, laptops o la herramienta que fuera. Esto además impactó severamente el espacio de trabajo. Las empresas que tenían de repente un piso de trabajo de desktops tuvieron que comprar laptops para suplir a sus empleados y mandarlo a la casa a que trabajaran remoto. Para mantener la operatividad de la empresa. Otra cosa, la cantidad de teléfonos que se empezaron a vender móviles por la necesidad de un teléfono más rápido, más ágil, más... Y también chocó que estamos en el medio de la transición de tecnología, de redes móviles, de 4G a 5G. La compañía cambiaron como todo ese switch. Sí, hay que... Básicamente las tarjetas nuevas para las celdas o celdas nuevas. Claro. Sistema de transporte nuevo para fibra, porque se necesita más ancho de banda. Exacto. Esto también significa que los conmutadores posiblemente llevan módulos nuevos para poder manejar las sesiones de 5G, más las unidades de radio, más la cantidad de tecnologías alternativas que salen para Internet de las Cosas, que se derivan también de quinta generación. Vehículos que van a tener ahora módulos de autonomía a un nivel o a otro. Claro. Digo, el cambio tecnológico ha hecho también impacto sensible en todo lo que tiene que ver en la parte de la demanda. Y a esto lo mezclamos con una crisis logística, porque aquí viene otro problema. Sabemos que hay una crisis seria con el tema también logístico en el mundo de los contenedores. Sí. De repente un contenedor que antes valía $2,000 por un viaje, ahora son casi 20. Claro. O sea, prácticamente multiplicado por 10 los costos de transporte. Y uno dice, bueno, pero no es tanto, porque en el furgón caben muchas cosas. Depende de lo que vaya a traer.
Si de repente tú lo que vas a traer es un furgón con, qué decir, botellas de refresco que se vende a $1 y de repente antes eran 1,000 botellas de refresco y se dividían $2,000 entre ellas, le sumaba $2 el costo de la botella. Ahora que son 20,000, son $20 que hay que sumarle a cada botella. Costo, Entonces de repente eso tira por el suelo una cantidad. Lo mismo sucede con materia prima de bajo costo pero alto peso. No puedes transportar mucho, pero de repente quizá materia prima como la baquelita o los metales, un metal raro, de repente el gramo sube considerablemente su costo por el tema de transporte. Y es un tema que impacta bastante. Y con todo esto, una noticia o una información que circuló mucho es que estas fábricas productoras de estos procesadores ya estaban trabajando al límite y ellos lo sabían. Y si bien dijimos que crear una fábrica conlleva mucho dinero y mucho tiempo, una fábrica para que opte en óptima, laborando de manera óptima y ready con todo lo power, dura por lo menos 4 años en hacerse. O sea, es un tiempo además de la prudente. curva del personal. O sea, no es como que tú tienes personal en fila esperando para hacerse experto en fabricación de microprocesadores. Claro. Tú llevas algo de tu personal de para una de tus fábricas para que entrene personal nuevo. Y eso significa que tu fábrica nueva tiene una curva de aprendizaje y la fábrica donde tú sacaste recursos va a recibir un impacto en su capacidad de producción porque perdió parte de su personal experto. Y una pregunta, con todo este tema, nosotros nos encontramos como en una curva de una transición, en lo que va a ser como el next step en tema de tecnología, con todo esto que viene en la próxima generación de redes móviles. Van a venir más productos tecnológicos, se van a crear más tecnología, o sea, va a haber una demanda mayor, porque va a haber más productos, la gente va a querer comprarlo más. Esta fábrica ellos no son tontos. No, número uno, ellos van a tener que crear más fábricas, for sure. De eso estamos claros. Ahora bien, con esta crisis, que lo que se estima es que dure por lo menos 2 años, y Elon Musk dice que no, que este próximo 2022 ya va todo estar resuelto, ¿no va a ralentizar ese tren que venía a 200 millas por hora en la próxima revolución? Yo creo que no tanto. Si hay una cosa que aprendimos de la crisis del 2008 es que somos muchísimo más resistentes de lo que pensábamos a las crisis económicas. Del 30, por ejemplo. Los mercados son muchísimo más, la palabrita famosa es resilientes, por un lado, y por el otro lado también son muchísimo más elásticos. Hay flexibilidad, siempre, cada vez tenemos alternativas. O sea, esto lo que va a crear es un vacío que alguien con dinero y voluntad va a llenar. Ok. Para los fines prácticos, robársele 600 empleados a Intel, a AMD, a no sé quién, para que te entrenen 3,000 empleados nuevos en una fábrica nueva que aparezca, porque hay mucha gente que tiene por ahí 10,000 millones de dólares. Dispuesto a quemarlo en lo que sea, claro. Exacto. Entonces, cuando digo mucho, no es como que son 1,000, pero deben aparecer unos cuantos que tienen esa capacidad de hacerlo. Creo que sí. Y más para una industria que no hay fallo. Al final del día uno puede arrancar con una industria o una fábrica que va a producir microprocesadores de menor grado y subcontratarlo inclusive a una de estas empresas grandes. Es decir, yo me encargo de lo fácil, enfócate tú en hacer lo difícil. Claro, 100%. De nuevo, no hay duda de la capacidad de la industria de enfrentar la crisis. Hemos pasado por momentos difíciles. Yo no creo que mañana va a ser más difícil que ayer. Claro. Entonces, la tendencia va a ser a resolverse. Yo estoy con Elon Musk en el sentido de que 2022 debe de ser el año en que nosotros vamos a pasar la página, tanto con el tema COVID, como con un grupo de los problemas accesorios de COVID. Yo no digo que todo va a estar resuelto. No, pero se va a dar el paso. Pero nosotros debemos de pasar la página. Sí. Y cambiar. Y quizá dejemos de usar mascarilla por fin. No, bueno, no sé. Quizá. Y un tema interesante es que, señores, como lo hemos explicado en este episodio, la crisis de procesadores nos ha impactado a todos. Quizás muchos no nos hemos dado cuenta
Quizás sí usted quiera comprar un Xbox o un PlayStation 5 y se lo encuentra súper caro, a sobreprecio, pero ha sido por el impacto que ha tenido esta crisis, esta escasez de producción de microprocesadores que ha llevado ahí. Y quizás por eso usted no tiene un PlayStation 5 o un Xbox o su tarjeta gráfica para terminar su computador. Y eso es parte de lo que ha pasado en esta crisis. También quizás el vehículo que usted esperaba no va a salir a tiempo, o el móvil, como sucedió con Samsung, que tuvo que cancelar el lanzamiento de su próxima línea Note el año pasado por la falta de microprocesadores, porque no iba a suplir la demanda que ellos esperaban lanzar al mercado. También eso fue parte de esta crisis. Y bueno, Álvaro ya dijo su estimación. ¿Y qué más, Álvaro? Bueno, también tenemos que ver el elemento costo. Fíjense cómo teléfonos que cuando salió su generación de relevo debieron haber bajado, mantuvieron su precio. Mantuvieron el precio. Y su generación de relevo, en lugar de salir al precio nuevo, subió. Claro. Nada más tomemos la última generación de iPhone y la última generación de Galaxy. Claro. Ambos fueron equipos que subieron prácticamente $400 su precio, en lugar de bajar. Claro. Entonces, ese es otro precio que estamos pagando. Lo que no estamos pagando por disponibilidad lo estamos pagando en precio. En precio, y en algunos casos las dos cosas. 100%. Creo que diste en el punto. Lo que no estamos pagando por el equipo, o sea, por tener el equipo, lo estamos pagando en precio. Y eso... oferta y demanda. Oferta y demanda. Eso ha sido la clave dentro de toda esta crisis. Señores, esto ha sido este episodio de Topic Loop Podcast. Espero que hayan aprendido y tengan una noción más clara de lo que sucede con la crisis actual de los microprocesadores, y de que recuerden seguirnos siempre aquí por Falla Media todos los viernes, Topic Loop Podcast, si se quieren enterar de todo lo que está sucediendo en el mundo de las tecnologías. Yo soy su host, Carlos Pérez Tejada, me acompaña Álvaro Nadal de este lado. Y recuerden siempre seguirnos en toda nuestra plataforma, en las redes sociales como Topic Loop. Pueden suscribirse a nuestro canal, pueden suscribirse a nuestro podcast. Vayan a Spotify, vayan a Apple News, Apple Podcast, Google Podcast y todas las Anchor también. Y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube como Topic Loop y también de seguir todos los productos que aquí se producen en Falla Media. Nos escucharemos la próxima semana. Chao.